Familiares exigen justicia. Joven perdió totalmente la vista al ser herido durante protesta por gas en Táchira. Exhorto. Defensoría pidió a los órganos de seguridad del Estado optimizar esfuerzos para garantizar la integridad de todos los ciudadanos, en especial a los privados de libertad. Petición. Diputada Delsa Solórzano solicitó a Michelle Bachelet una investigación independiente e imparcial sobre la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Admiten acusación, mantienen privativa de libertad contra Juan Requesens. Orden del día. Asamblea Nacional tiene previsto debatir sobre la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Deportaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que redadas masivas comenzarán después del 4 de julio. Polémica. Kim Kardashian se disculpa con los japoneses. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos como siempre en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes en nombre de todo nuestro equipo. Muy buenas tardes. De inmediato, Endrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El Tribunal Primero del Área Metropolitana de Caracas acordó mantener la privativa de libertad a Juan Requesens tras admitir los cargos en su contra por homicidio frustrado contra el presidente de la República. El tribunal admitió totalmente la acusación realizada por el Ministerio Público en contra de Requesens por la comisión de los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente de la República, homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración, terrorismo, asociación para delinquir y posesión ilícita de armas y municiones. También acordó las medidas innominadas de bloqueo e inmovilización de cuentas y prohibición de enajenar y grabar, así como el pase a la fase de juicio. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación rápida, independiente, imparcial y transparente por la muerte del capitán de Marina Rafael Acosta Arévalo. A través de un comunicado, Bachelet manifestó estar conmocionada por la presunta tortura en contra del capitán Acosta Arévalo y por el trato al que fue sometido mientras se encontraba bajo custodia, que pudo haber sido la causa de su muerte. La alta comisionada recordó al gobierno de Venezuela que es el responsable de la vida y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad. La delegada internacional para los derechos humanos urgió a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una profunda investigación, incluyendo una autopsia que siga los estándares internacionales de manera independiente y transparente. Aseguró que la pesquisa es esencial para ofrecer resultados no solo sobre lo que ocurrió con él, sino también para facilitar que se lleve ante la justicia a los responsables de su muerte. Bachelet también pidió a las autoridades venezolanas que permitan a los otros 6 militares y ex oficiales de seguridad detenidos recibir visitas de sus abogados y familiares y que aseguren que sean tratados con humanidad y dignidad. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que se deben adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de malos tratos de personas bajo custodia del Estado. El Tribunal 36, en funciones de control del área metropolitana de Caracas, ordenó la privativa de libertad contra los oficiales de la Guardia Nacional por presunta vinculación en la muerte del ciudadano Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los ciudadanos fueron identificados como Ascanio Antonio Taracio Mejía, teniente de 23 años de edad, y el sargento Steven José Zárate Soto, de 22 años. El referido Tribunal de Control acogió en la audiencia de presentación la precalificación solicitada por el representante del Ministerio Público por el delito de homicidio preintencional por causal previsto y sancionado en el Código Penal venezolano. En la decisión del juzgado se acordó como sitio de reclusión para los 2 efectivos la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Acosta Arévalo se encontraba detenido en la sede del DIGESIN.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, Elsa Solórzano, solicitó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una investigación independiente e imparcial sobre la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. La diputada explicó que la averiguación debe realizarse bajo la guía del Protocolo de Minnesota, mecanismo ideado por la ONU y que se aplica cuando un caso presenta las circunstancias que rodearon el fallecimiento del funcionario militar, que estaba en situación de retiro. La investigación tiene que hacerse de manera absolutamente independiente. Y para que la investigación sea independiente, tiene que estar llevada a cabo por funcionarios que no tengan ningún tipo de vinculación política con los responsables de los hechos. Estamos solicitando por escrito la designación de un cuerpo de expertos internacionales que puedan contribuir a la transparencia que se requiere en este caso. La parlamentaria informó que la autopsia al cuerpo fue realizada, pero denunció que en el procedimiento no se cumplieron los requisitos legales exigidos. Esta autopsia, de haberse realizado en estos términos que nosotros conocemos y que en efecto parece ratificar el comunicado de la alta comisionada, no cumplió con el requisito de independencia, no cumplió con el requisito de imparcialidad y tampoco cumplió con el requisito de expertos internacionales en la materia. La diputada Solórzano también exigió que se permita el ingreso de los parlamentarios y de los funcionarios de la ONU a los centros de reclusión a fin de constatar la situación en la que se encuentran los detenidos. La Defensoría del Pueblo instó a los órganos de seguridad del Estado a optimizar todos sus esfuerzos con el fin de prevenir la violencia y garantizar la vida, la salud y la integridad de todas las personas, especialmente quienes se encuentran privadas de libertad o bajo custodia. La institución también exhorta a los entes del sistema de justicia a garantizar el debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas a los fines de dar cumplimiento a la efectiva protección del Estado y al respeto a los derechos humanos, con el objetivo de lograr una justicia expedita, sin dilaciones indebidas. En el texto, la Defensoría destacó que por la muerte del capitán Rafael Ramón Acosta Arévalo, quien estaba detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar, DIGESIM, hay 2 funcionarios detenidos en forma preventiva y señalados como presuntos responsables del deceso del militar. El ministro de Interior de Chile, Andrés Chadwick, informó que estiman que lleguen unos 300.000 venezolanos a Chile entre este año y el próximo, lo cual duplicaría la cifra de quienes ya han arribado a esa nación. Chadwick reiteró el compromiso del Ejecutivo con brindar apoyo humanitario a los venezolanos, pero sostuvo que su ingreso debe hacerse en forma ordenada de acuerdo a la ley. En cuanto a la situación ocurrida en las fronteras con Perú y Bolivia, donde cientos de venezolanos esperan ingresar a Chile, el ministro aseguró que el gobierno chileno trasladó a Perú y Bolivia a los venezolanos que fueron rechazados por las autoridades migratorias para facilitarles la tramitación de la visa consular recién implementada. El presidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, informó que Rusia y otros 9 productores aliados de la OPEP se adhirieron a la decisión de la organización de mantener hasta el 31 de marzo de 2020 el recorte de la oferta de crudo. Tras concluir la reunión ministerial de la OPEP y aliados, Quevedo afirmó que lo más importante para el organismo es lograr la estabilidad del mercado de crudo a nivel mundial. Se ha acordado en el seno de la OPEP la extensión del actual nivel de producción, el recorte aprobado en el año 2018, por el periodo de 9 meses. Es decir, mirando hacia el futuro, hacia el año 2020, que se mantenga el mercado petrolero estable. El ministro de Petróleo expresó que los acuerdos son clave para evitar un desplome de los precios y destacó que en el evento que se realizó en Viena fue reelecto Mohamed Barkidu como el secretario general para un nuevo periodo de 3 años. En Panamá, Laurentino Cortizo tomó posesión como presidente de ese país. Jesús González, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene todos los detalles. Adelante, Jesús. ¿Qué tal? Un gusto saludarles desde Ciudad de Panamá. Les cuento que Laurentino Cortizo Cohen fue proclamado como el presidente número 38 de la era republicana panameña. Quiero destacarles de que Laurentino Cortizo fue juramentado en su cargo luego de que se escogiera la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Diputados. Luego de ello, el acto se trasladó hacia el Centro de Convenciones Atlapa, donde los jefes de Estado, entre ellos el rey de
España, Felipe VI, y más de 90 delegaciones esperaban para continuar la toma de posesión. Quiero resaltarles que dentro de su discurso, Cortizo hizo énfasis en las grandes necesidades que aquejan al pueblo panameño, entre las que le puedo mencionar el tema educativo, el tema de la economía, que solo creció 3.6% de acuerdo a proyecciones de economistas. Cortizo además señaló de que atacará de fondo la problemática de la corrupción que tanto aqueja a la ciudadanía, toda vez de que hay grandes escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos, debo señalar, diputados y distintos funcionarios de la administración pública. Luego de esto, Cortizo llegó hasta el Palacio de las Garzas, donde juramentó a sus ministros de Estado. También hizo una recepción para todas las delegaciones internacionales. Se espera que el día miércoles él realice su primer gabinete en un área de las provincias centrales. Allí hará un llamado enérgico para atacar los problemas sociales que tanto aquejan al pueblo panameño. Desde la ciudad de Panamá, soy Jesús González para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias, Jesús. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la redada masiva contra inmigrantes que propuso durante 2 semanas empezará después de este 4 de julio. El presidente explicó que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas detendrán a los inmigrantes y los llevarán de vuelta a sus países. Aseguró que las personas que lleguen a Estados Unidos podrán permanecer por muy poco tiempo debido a que cuenta con un sistema de deportación efectivo para regresar a los migrantes a sus casas. En India, al menos 35 personas murieron y 17 resultaron heridas después de que un minibús sobrecargado de pasajeros cayera por un precipicio en el estado de Jammu Cachemira, en el norte del país. De acuerdo con las autoridades, el minibús, con capacidad para 27 pasajeros, circulaba a gran velocidad por un terreno montañoso cerca del sector de Keshwan, un área donde son muy frecuentes los accidentes de tráfico. El accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control del vehículo al maniobrar en una curva. Los accidentes de tránsito en la India son frecuentes debido al mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y el poco respeto a las normas de circulación. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso volvemos con más información. Quédense allí que ya venimos. José Miguel Ceija necesita con carácter de urgencia 40 litros de agua destilada. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0426-519-4191. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Informe médico confirma la pérdida total de la visión del joven que resultó herido tras protestas por gas en Táchira. La víctima resultó con 72 impactos de perdigón en el rostro. Familiares exigen justicia. Nuestra compañera Mariné Glot nos informa que 2 funcionarios del Poli Táchira fueron detenidos por este caso. Adelante, Mariné. Hola, buenas tardes, gracias, estudios. En efecto, durante horas de la madrugada fue intervenido quirúrgicamente el joven de 16 años, quien resultó con heridas de perdigón en su rostro tras protesta en la avenida Antonio José de Sucre por gas doméstico y perdió sus 2 ojos. La Junta Médica se vio en la obligación de practicar una evisceración ocular, que es una práctica que consiste en el vaciado de la fosa ocular. Por su parte, la madre de la víctima, la señora Adriana Parada, exige justicia. Mi hijo está muy mal, perdió su vista. A la 1 de la madrugada lo intervinieron, le terminaron de sacar los residuos de su vista. Perdió todo de los 2 ojitos. Mi hijo simplemente lo que hizo fue agarrar la bombona de gas para retirarla y la policía vino y le disparó por su cara. No debería ser. Cabe destacar que el Ministerio Público designó la Fiscalía 16 con competencia en familia y la número 20 en derechos humanos. Asimismo, fueron privados de libertad 2 efectivos de la Policía del Estado Táchira. Información que manejamos a esta hora desde el Hospital Central de San Cristóbal y con ella retornamos a Caracas. Adelante. Gracias, Mariné.
El superintendente nacional aduanero y tributario José David Cabello Rondón informó que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, logró una recaudación acumulada de 4.335 billones de bolívares entre enero y junio. Rondón destacó que la cifra equivale a 54 millones de petros y responde a la totalización de los recursos que ingresaron al Tesoro Nacional entre los meses de enero a junio. Precisó que mediante el impuesto sobre la renta se recaudaron 681 millardos de bolívares. Por el impuesto al valor agregado ingresaron 2.214 millardos, mientras que con los tributos aduaneros recaudaron 141 millardos de bolívares. Habitantes del estado portuguesa aseguran que debido a la falta de gas doméstico se ven en la obligación de cocinar en fogones de leña. Nuestro compañero Emanuel Sereno nos tiene el reporte. Juan Cadenas es uno de los tantos habitantes del estado portuguesa que se ha visto en la necesidad de buscar soluciones ante la aguda escasez de gas doméstico. Por eso, en el patio de su casa, guarda su reserva de leña como alternativa para poder cocinar sus alimentos. Los pico los meto ya en el fogoncito para cocinar. Ajá, tengo ya en ese plan, 3 meses en ese plan, cocinando con fogón de leña. Ajá, estoy insoportable. Espera. Uno le dice, le pregunta, espera, y uno espera, y la situación es igualita. La temporada de lluvias hace más difícil el uso de los fogones de leña, ya que los trozos de madera se mojan y deben recurrir a espacios techados donde se concentra más el humo, perjudicando su salud. Desde el estado portugués, Emanuel Sereno, Noticiero Venevisión. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó como positivo que la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, haya solicitado una investigación sobre el caso de la muerte del capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo, ocurrida el pasado fin de semana. Cabello expresó que Venezuela no es un país tuteleado, pero señaló también su plena confianza en la transparencia del trabajo de los órganos de investigación del país. Bien, bueno, me parece muy bien que la señora Bachelet se pronuncie, porque eso demuestra que lo que está ocurriendo en Venezuela está siendo seguido, pero también debe seguirse los hechos que han ocurrido aquí en Venezuela, que llegan grupos, ellos mismos confesando que van a poner francotiradores para asesinar a venezolanos y venezolanas. El constituyente expresó en el ámbito diplomático que varios países han anunciado el restablecimiento de sus embajadas en territorio nacional porque a su juicio respetan la Constitución venezolana. En el caso de los embajadores, poco a poco, los que en algún momento salieron a acompañar la locura de un presidente autoproclamado solo porque Estados Unidos así lo ordenó, ven que después del tiempo estipulado, esa gente no ha dado respuesta. Esa gente, me refiero a los que dieron el golpe de Estado al autoproclamarse, porque pensemos inclusive que eso está correctamente y políticamente hecho de acuerdo a la Constitución. El vicepresidente del PSUV también informó que el próximo viernes 5 de julio, a partir de las 8 de la mañana, la Asamblea Nacional Constituyente realizará una sesión solemne en conmemoración a la firma del Acta de la Independencia, que tendrá como orador de orden al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo. Sector Salud protestó a las afueras del IPASME para exigir insumos médicos, salarios dignos y respeto al contrato colectivo. Maoli Aldana nos cuenta más. Buenas tardes. Personal activo y jubilado del IPASME está nuevamente protestando para exigir que se respete el derecho a la salud y a la vida. Aseguran que en los últimos años han entregado más de 40 documentos donde exigen que se respeten sus derechos contractuales y también han asistido a las mesas de trabajo que han convocado y hasta el momento no han tenido solución a sus demandas. Aseguran que los servicios están paralizados en más de 90%. En un 98% está paralizado el servicio. Y en un 98%. Lo único que se está haciendo es medicar. Rayos X, radiología está paralizado en un 100%. No tienen película, no pueden tomar radiografía. Bioanálisis estaba paralizado en un 100% hasta la semana pasada. Llegaron esta semana como un mínimo de insumos, pero solo para dar como 40 o 50 citas para el servicio de bioanálisis, más nada. El resto de los servicios
están trabajando con las uñas. El edificio se ve bello, pero todo está mal. Mal distribuido, mal todo. Aseguran que el resto de las sedes del IPASME en todo el país están en las mismas condiciones y que seguirán en las calles hasta que se respeten sus derechos. Es nuestro aporte. Ustedes sigan con más de nuestra emisión Meridiana. Gracias, Maoli. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, anunció la activación de la sede de la Policía Migratoria en el estado Táchira con el propósito de atender todas las necesidades de migración y llevar un control estricto del paso en la frontera colombo-venezolana. Desde el estado andino, Reverol informó que para esta medida se han activado a 144 hombres quienes establecerán los mecanismos de control y paso fronterizo peatonal en Ureña, San Antonio, Boca de Grita y Peracal. Activamos e inauguramos la sede de la Policía Migratoria. La Policía Nacional Bolivariana se instala en el estado Táchira el servicio de Policía Migratoria para atender todas las necesidades de migración y llevar un control estricto de todo el paso de esta frontera viva con la República de Colombia. Además de eso, estamos poniendo en marcha ya el carnet de movilidad fronteriza, que ya está en nuestra página web. La gente puede accesar, colocar sus datos, hacer un preregistro y directamente están todos los pasos en el ambiente web para inclusive imprimirlo. El ministro anunció además la activación de 10 mesas de trabajo en Táchira, las cuales tendrán como objetivo principal detectar, monitorear y solventar todas las dificultades o dificultades de los funcionarios públicos en la entidad. Tenemos 10 mesas instaladas en este momento que tiene que ver con los servicios públicos. El tema de la generación eléctrica, del sistema eléctrico de la región del estado Táchira, los diagnósticos en materia de generación, transmisión, distribución, el tema del suministro de agua potable, los diagnósticos y la proyección para construir nuevos pozos que se están ya también georreferenciando en los 29 municipios, el tema del gas doméstico y en nombre del presidente de la República damos por instalado estas mesas para buscar soluciones a todas las necesidades que presentan los habitantes del pueblo de Táchira. Reverol resaltó que adicionalmente se debe atender el tema de la basura y el transporte en toda la región andina. Lustay Franco, secretaria general de la Federación de Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, rechazó la pérdida de la visión de un menor de edad por presunto exceso policial tras protestar en el estado Táchira por falta de gas. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. La estudiante Lustay Franco consignó un documento junto a otros universitarios ante la Defensoría del Pueblo exigiendo que se inicie una investigación por el suceso sobre ese menor de edad de 16 años ocurrido en la población de Táriba del estado Táchira. Dijo que en Venezuela no se pueden permitir este tipo de prácticas de excesos por parte de los cuerpos de seguridad. Hoy se nos colocó el alma chiquitica y nos movilizamos los que pudiéramos a traer un documento dejando por escrito y por sentado nuestro rechazo contundente a lo ocurrido el día de ayer. Perdió la vista. En la sede de la Defensoría del Pueblo, Euclides Sotillo, Noticiero Previsión. Gracias, Euclides. Y el canciller Jorge Arreaza realiza un balance de la gira realizada por Europa. Escuchemos. Facultad de poder extender la política del hambre cero a Naciones Unidas, de poder generar políticas y cooperación técnica para la producción agrícola con las mejores prácticas, para poder garantizar la alimentación de los pueblos, programas específicos con los países, con las regiones, e incluso se creó un programa especial que muy honrosamente lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez para facilitar políticas de alimentación en el Caribe, en Centroamérica, a través de Petrocaribe. Con Venezuela en particular, la FAO aumentó su nivel de cooperación y además su presencia, gracias a la acción, a la gestión de José Graciano da Silva. Pero además tuvimos la oportunidad de felicitar al director ejecutivo entrante de la República Popular China, su viceministro, Dong Ku Dongyu, con quien
Tuvimos una conversación muy amigable, muy clara de cómo tenemos que profundizar nuestras relaciones. Hay algunas imágenes, ahí estamos con el señor Q, donde tenemos que profundizar nuestra relación aún más con la FAO, mucho más ante el asedio del bloqueo, solo por ponerles un ejemplo. Y el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras bien lo sabe, los recursos para las semillas, los fertilizantes, para esta temporada de siembra que arrancó hace varias semanas en Venezuela, se quedaron secuestrados de manera ilegal en el banco portugués Novo Banco. Eso vamos a abordarlo un poco más adelante. Pero eso también lo denunciamos. Y en nuestro discurso en la Asamblea, hemos de decirlo así, también denunciamos. Que por cierto, quien dirigía la Asamblea, un alemán, delegado alemán, tuvo el mal gesto de pretender interrumpirnos porque habíamos mencionado a otro Estado miembro como responsable de algo. Y sí, lo mencionamos y se lo dijimos. El gobierno de los Estados Unidos de América es responsable de un bloqueo criminal que ha afectado la alimentación y la producción agrícola en Venezuela. Luego de su intento de interrupción le ratificamos. Nosotros vinimos a la FAO precisamente a hacer la denuncia contra las políticas unilaterales, las medidas coercitivas unilaterales, arbitrarias, ilegales de ese gobierno contra un pueblo. Y si no es en Naciones Unidas, ¿dónde es entonces? De hecho, allí aprovechamos para solicitarle a Naciones Unidas en su conjunto, al secretario general Antonio Guterres, a la Asamblea General y su presidenta, pero también incluso al Consejo de Seguridad y todas las agencias y órganos de Naciones Unidas, que es necesario alzar la voz para defender a los pueblos que son agredidos en una forma de agresión que puede ser el preámbulo de una guerra o puede ser parte propia de una guerra, que son estas mal llamadas sanciones que afectan la vida, la tranquilidad, la salud de los pueblos que son agredidos. Nos reunimos también con el Programa Mundial de Alimentos, otra agencia de Naciones Unidas allí en Italia, donde tuvimos la oportunidad de conversar también muy cordial. Su director, el señor David Beasley, la segunda vez que nos reunimos con él, y la verdad es que ha sido una velocidad y una coordinación la cual hemos emprendido con esta oficina, que es parte de la política de asistencia técnica humanitaria hacia Venezuela, que Naciones Unidas ha venido trabajando con nosotros desde hace más de un año y que este año definitivamente hemos abierto todas las compuertas para que el pueblo venezolano tenga respuesta ante el bloqueo de los Estados Unidos, siendo además el señor Beasley norteamericano, de Kentucky, de Estados Unidos. Bueno, tiene una visión muy clara de la necesidad y una gran capacidad que tiene ese organismo, el Programa Mundial de Alimentos, para poder colaborar con Venezuela. Nos reunimos también en Roma, en Italia, y ahora no en lo multilateral, sino en lo bilateral, con el consejero del primer ministro Augusto Conte, el consejero diplomático del primer ministro, Pietro Benassi. Él estuvo en Caracas hace unos meses, aportando al diálogo, aportando al respeto al derecho internacional. Nos reunimos con él, una reunión de unos 40 minutos, donde también con mucha franqueza pudimos intercambiar puntos de vista. Ahí, bueno, conversamos sobre el proceso de diálogo con la facilitación del gobierno del Reino de Noruega, por supuesto las expectativas que se generan. Le confesamos a él y a todos las personalidades políticas con quienes nos reunimos en esta gira, bueno, que estamos a la espera de que la oposición se disponga pues para retomar las reuniones en Noruega. Pero también el rol del Vaticano, lo hablamos. Ustedes saben que la política exterior de Italia y del Vaticano siempre van unidas y coordinadas. La comunidad italiana en Venezuela, cómo debemos protegerla. De hecho, hay algunas políticas direccionadas a través de la Embajada de Italia en Venezuela para trabajar directamente con la comunidad italiana, y le agradecimos el gesto del gobierno italiano, que está corriendo con los gastos
de los tratamientos principales de los pacientes, niños, jóvenes y adultos que fueron sujetos de trasplante de médula ósea y que están en su tratamiento en distintos centros de salud de Italia, y el gobierno italiano ha tenido a bien cubrir esos gastos. Sin embargo, nos correspondía y nos corresponde a nosotros, pero el bloqueo en el sistema financiero, esa factura con la Asociación Italiana de Trasplante de Médula Ósea, bueno, se hacía mediante Citgo. Bloquearon, confiscaron Citgo, el gobierno de los Estados Unidos, de manera ilegal. Luego tratamos de hacerla vía PDVSA y ese dinero llegó hasta el banco en Portugal y fue devuelto. Y luego tratamos de hacerlo vía otro banco venezolano del Estado y ya no solo el dinero, no es que fue devuelto, es que lo secuestraron con los otros 1.500 millones de euros que están secuestrados en el Banco Novo Banco en Portugal. Es decir, le quitaron a esos pacientes su derecho a la salud y a la vida. Estamos coordinando cómo mantener también la presencia de los acompañantes y los tratamientos secundarios. Saben ustedes que un trasplante siempre puede tener complicaciones, puede generarse una nueva cirugía o incluso puedes necesitar medicamentos contra el rechazo, etc. Bueno, estos medicamentos secundarios estamos coordinando con el gobierno italiano para poder cubrirlos. Tuvimos reuniones también con empresas italianas que han invertido en Venezuela para retomar los proyectos, para conciliar compromisos, para buscar fórmulas para la resolución de algunos nudos críticos. Nos reunimos con el doctor Pino Arlaqui, que es asesor de nuestro país. La semana pasada apareció en Gaceta Oficial, asesor del canciller en este caso, para la defensa en el mundo de Venezuela, una persona con mucha trayectoria, un gran luchador contra la mafia, lo interno de Italia. Lograron limpiar pues la política italiana del componente vicioso de las mafias, pero también un hombre conocedor del derecho que va a ayudar a Venezuela en este proceso. Hemos de informar también que, tal como el presidente Maduro lo anunciara, de los pacientes, retomo un poco lo de los pacientes, incluso los venezolanos que están aquí en Venezuela esperando por trasplante. La República de Cuba ya está dispuesta a atender a 4 de los pacientes de la lista de espera, pero también Turquía nos ha dado la buena noticia que está dispuesta a atender a 5 de los pacientes, y así poco a poco no va a poder ningún bloqueo evitar que nosotros le garanticemos la vida y la salud al pueblo venezolano. En el Vaticano, luego también nos reunimos con el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, el equivalente al canciller pues, del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher. Una reunión también muy cordial, muy franca, donde el Vaticano expresó su apoyo a las conversaciones del método Oslo y bueno, allí dispuestos también a ayudar. Le ratificamos la invitación del presidente Maduro a su santidad, del Papa Francisco, para que se incorpore el Vaticano a cualquier iniciativa de facilitación de diálogo entre las partes en Venezuela, porque nuestro camino es el diálogo, es la paz y nada lo va a perturbar. Y han visto ustedes cómo el presidente Maduro se ha mantenido firme por la vía del diálogo y en este caso por la vía del diálogo con el mecanismo de Oslo, a pesar de los golpes de Estado, a pesar de las agresiones, a pesar de la agresión internacional de los Estados Unidos, a pesar de todas estas tentativas descubiertas de conspiraciones, de asesinatos con francotiradores contra dirigentes políticos de Venezuela, golpes de Estado en proceso. Mientras hablamos nosotros, el presidente Maduro se ha mantenido firme en su intención de seguir procurando el diálogo. Negociaciones de buena fe, nos decía el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, Gallagher, por supuesto que así será. Estuvimos en España con el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, con quien allí en el Palacio de Santa Cruz pudimos compartir con él y su equipo una larga reunión, un poco más de una hora, con mucha franqueza y mucha sinceridad. No es propicio dar detalles de la reunión, pero sí decirles que España apoya el diálogo de Oslo decididamente.
y que lo hará en la Unión Europea, el Consejo de Europa, entre los ministros o los presidentes, dependiendo del nivel que se convoque. Ahí estará España apoyando el diálogo. Hablamos del Grupo Internacional de Contacto, que fue una iniciativa de la Unión Europea y algunos países de América Latina, y cómo también el Grupo Internacional de Contacto prefiere en este momento cederle el espacio a la negociación con el equipo de Noruega como mediador para no dispersar y no interrumpir este proceso. La alta representante para la política exterior de Europa, Federica Mogherini, nombró, como ustedes saben, a un hombre de mucha trayectoria, uruguayo, español, el doctor Enrique Iglesias, como su representante para estos temas de Venezuela, del diálogo, y esperamos recibir la visita de Enrique Iglesias la semana entrante en Venezuela para que se reúna con nosotros, con quien desee reunirse, con el presidente Maduro, y pueda también aportar desde la posición, desde el lugar que debe asumir Europa, que es el de la facilitación del diálogo. Siempre se lo decimos a los europeos cuando viajamos para allá. Nunca nosotros creímos que Europa pudiese ponerse en algunos temas tan delicados como la paz de Venezuela a la cola o a la retaguardia de los Estados Unidos y seguir esa política, como dicen en España, el seguidismo de esas políticas de sanciones, de medidas restrictivas, de pronunciarse en momentos inoportunos para dañar el diálogo, como ha ocurrido en el pasado. Pero estamos viendo hacia adelante y creemos que esta reunión con el ministro Borrell, como también con el ministro de Portugal, que vamos a ver más adelante, son señales claras. Recuerden ustedes las medidas que tomaron estos gobiernos de desconocimiento del gobierno constitucional de Venezuela, pero pareciera que la realidad habla, la realpolitik habla, y estaba el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, el canciller del presidente Nicolás Maduro, reunido con los ministros de Exteriores de España, de Portugal. Austria, estuvimos allí específicamente para un seminario muy, muy importante. Hemos de decir que fue una iniciativa de los gobiernos de la República de Cuba, de la República Islámica de Irán, de la República Bolivariana de Venezuela, en un hermoso lugar donde, por cierto, se negoció el tratado nuclear que hoy está violentando los Estados Unidos en su obsesión por desmeritar y por atacar el multilateralismo, y se retiró de este tratado. Pero recordamos mucho, incluso un viceministro de Irán que estaba en Viena precisamente para las reuniones de este grupo de países que son parte del tratado nuclear de Irán. Bueno, él intervino allí y recordó que en esa sala se habían hecho esas discusiones. Ahí participaron un seminario sobre lo que llaman los medios de comunicación las sanciones, o lo que dice, tal como las califica Estados Unidos, pero que son medidas unilaterales, coercitivas, así las califica el derecho internacional público, son ilegales, son arbitrarias y no están en ningún artículo, en ninguna disposición de esta sagrada Carta de las Naciones Unidas. Allí participaron Idris Yasairi, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el tema de medidas coercitivas unilaterales. Allí participó Alfred de Zayas, experto independiente de las Naciones Unidas para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Lo fue hasta el año pasado, estuvo en Venezuela y además un hombre conocedor de la materia. Estuvo el profesor William Shabazz, que asesora en varios tribunales y cortes internacionales, incluyendo el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y precisamente todos ellos, incluyendo Ignacio Ramonet, que bien lo conocemos, escritor, historiador español, excelente analista geopolítico, Leo Gabriel, investigador, periodista, cineasta, muy importante también Ramat Mohammad, exsecretario general de la Organización Consultiva Jurídica Asia-África. Todos son expertos en el tema de las medidas coercitivas unilaterales, y ahí hubo recomendaciones, yo de resaltarlo, quisiera, de gran importancia. Por ejemplo, no vamos a profundizar
pero, por ejemplo, proponía uno de los ponentes, solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de las medidas coercitivas unilaterales. Es decir, que Naciones Unidas, a través de la Corte Internacional de Justicia, emite una opinión como un recurso de interpretación, por decirlo de alguna manera, sobre la legalidad o no y los efectos negativos de esas medidas. También se propusieron acciones ante la Corte Penal Internacional, estudiar el caso que llevó Irán en la Corte Internacional de Justicia contra los Estados Unidos por las sanciones con un fundamento de jurisdicción en un tratado de 1955 entre ambos estados. Establecer, por ejemplo, el relator del Consejo de Derechos Humanos proponía establecer una oficina de adquisiciones, de procuras, de compra en el marco de las Naciones Unidas para que los gobiernos, los pueblos, no se vieran afectados. Es decir, que si los estados son bloqueados por el sistema financiero, por los Estados Unidos, las Naciones Unidas den una respuesta y se puedan comprar los medicamentos, se puedan comprar la alimentación de lo que necesita el pueblo. Adopción de una declaración internacional sobre medidas coercitivas unilaterales en las Naciones Unidas. Y también el impulso a la conformación de un grupo, una Liga de Naciones contra estas medidas coercitivas unilaterales. Y la reparación de las víctimas. También fue un tema que trataron los expertos, la reparación de las víctimas de Irán, de Corea, de Burundi, de Sudán, de Cuba, de Venezuela, de Rusia, de tantos países que han sido unilateralmente agredidos por parte de la diplomacia estadounidense. En la mayoría de los casos, a veces se suma Europa con algunos matices a esta política. Y luego fuimos a Portugal. Última escala. Allí nos reunimos con el ministro de Asuntos Extranjeros, Augusto Santos Silva. La reunión también llena de franqueza, de cordialidad, y recuerdo exactamente sus palabras. Portugal, su gobierno apoya 100% el mecanismo de Oslo, las negociaciones entre las partes en Venezuela y una solución democrática, pacífica para la coyuntura actual en Venezuela. También se refirió al grupo de contacto. Él ha sido el único canciller que ha participado en todas las reuniones que convocó el grupo de contacto internacional por parte de Europa sobre Enrique Iglesias, pero sí hubo una diferencia que marcó la conversación y la visita sobre los recursos del Estado venezolano retenidos en una entidad bancaria de Portugal que, como todos ustedes saben, se llama Novo Banco de Portugal. Allí, por un lado, expone el gobierno que son regulaciones internacionales, que es el Banco Central Europeo, pero cuando tuvimos contacto directo con el banco, con personas de la junta directiva del banco portugués, entonces exponen otra cosa. Como nuestro gobierno, dicen ellos, tomó una decisión política, entonces nosotros tenemos que revisar la propiedad de esos fondos y por eso quedan bloqueados hasta que la justicia portuguesa diga qué hacer con esos fondos. Eso es profundamente injusto y se lo dijimos a ambas partes, gobierno y banco. Eso es criminal porque son los venezolanos más pobres los que sufren, porque esos dineros están bloqueados allí en ese banco o en el Banco de Inglaterra, que hay otra cantidad, o en el Citibank, y alrededor de 5.000 millones de euros que están bloqueados en el mundo, que es mucho más en dólares o algo más en dólares. Y no solo eso, sino que al ver ya que el sistema financiero bloquea, cierra las oportunidades para poder comprar, pagar por comida, por alimentos o por lo que se necesite en el país, bueno, los recursos que genera nuestra industria petrolera no podemos utilizarlos en el sistema financiero internacional. Buscamos rutas alternas, tenemos aliados, pero todo resulta mucho más costoso. Los fletes que se cobran en Venezuela, las compañías navieras, los seguros de guerra que se cobran en Venezuela, los precios a los productos agrícolas y a la medicina que se le pone a Venezuela por los riesgos gracias a las medidas y al bloqueo que imponen los Estados Unidos en el sistema internacional. Entonces Estados Unidos tiene la dictadura sobre el sistema financiero internacional y nosotros tenemos que denunciarlo. Y le dijimos a las partes en Portugal que iremos hasta las últimas consecuencias
políticas, legales, hasta que esos recursos le sean devueltos al pueblo venezolano para cumplir con las obligaciones del Estado venezolano de garantizar los derechos sociales, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, la salud, los insumos para la producción, el trabajo productivo en Venezuela. De manera que, bueno, ahí es una diferencia fundamental, que la hemos hablado diplomáticamente, pero no quiere decir que el gobierno del presidente Nicolás Maduro va a ceder o va a bajar la guardia en este ámbito. Vamos a seguir no solo denunciando, sino actuando judicialmente en tribunales nacionales de esos países y en tribunales internacionales y otros entes u organismos de Naciones Unidas que permitan actuar en este sentido. Pero ese asunto, como decimos en criollo, peloteo, al final uno entiende claramente que es por la imposición de los Estados Unidos, del gobierno de Washington. Que uno diga que es el gobierno, que el otro diga que es el banco, uno entiende que son decisiones mayores, que escapan a sus capacidades y a su... Ojalá que haya una rectificación del gobierno de Portugal, del Banco Portugués, del sistema de justicia, del Estado de Portugal y de ese banco, y sería de gran ayuda para la relación bilateral y las relaciones con América Latina que se corrigieran ese tipo de acciones unilaterales arbitrarias. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso. Tifón a la vista. Suspenden servicio de ferry en el sur de China. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Juan Guaidó solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y otros organismos internacionales que aborden el caso de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Sí, así es, gracias. En declaraciones previas al inicio de la sesión ordinaria, Juan Guaidó señaló que espera que la comunidad internacional actúe en la investigación sobre el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y también espera que realice pesquisas sobre el caso del joven agredido en el estado Táchira, Rufo Chacón. A continuación, parte de lo que dijo. No solamente esperamos un informe, como lo hemos dicho, el 5 de julio, sino acciones de parte de la comunidad internacional y por supuesto de nosotros los venezolanos, como el día de ayer un joven protestando por gas perdió sus dos ojos. Precisamente el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo es el primer punto del orden del día de la plenaria de hoy. También Juan Guaidó se pronunció en torno a los encuentros de Oslo, señaló que por ahora no está confirmado ningún punto de conversación entre gobierno y oposición en Noruega. Esto es la información, ustedes continúen con más de la emisión meridiana, el noticiero Venevisión. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasó en el mundo y lo hacemos en Nigeria. Así es, Milagros. Al menos 50 personas han muerto y 70 resultaron heridas en el estado de Benue por la explosión de un camión cisterna que volcó cuando transportaba combustible. El suceso ocurrió en la localidad de Abube y afectó a muchas personas que extraían carburante de camiones. El portavoz del gobierno local del territorio, Christopher Abbey, señaló que al menos 50 personas murieron por quemaduras y unas 70 sufren de heridas graves. La autoridad manifestó que el fuego también se propagó a algunas casas próximas y que probablemente se eleve la cifra de víctimas. Testigos presenciales aseguraron que el camión volcó cuando el conductor intentó evitar un bache en la carretera. En Estados Unidos, 4 edificios de la sede de Facebook en California fueron evacuados al haberse detectado un paquete que podría contener gas sarín, un compuesto que actúa como agente nervioso y que es considerado arma química que impide la respiración con efecto mortal. El jefe de distrito de bomberos de Menlo Park indicó la orden de evacuación solo permanece activa en uno de los edificios, mientras que las fuerzas de la autoridad tratan de confirmar o desmentir la naturaleza de la sustancia contenida en el paquete. Y los eclipses totales de sol ocurren cada 18 meses en algún lugar del planeta. Muchas veces en medio de los océanos o territorios de difícil acceso y lejano a las ciudades.
Hoy Chile tendrá el privilegio de albergar este fenómeno en dos de sus regiones turísticas del norte, Atacama y Coquimbo, con una duración de 2 minutos y medio, Andrina. Soledad Oneto, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Soledad, te escuchamos. Este día 2 de julio de este año 2019 estamos viviendo un eclipse solar total. En algunas horas más aquí se va a oscurecer y el día se va a transformar en noche por más de 2 minutos. Estamos en un sitio de absoluto privilegio, en uno de los 3 pueblos donde esto se va a ver realmente espectacular. Estamos hablando de Incahuasi, en el extremo de la región de Atacama, y como ustedes pueden apreciar en las imágenes, gran cantidad de gente ha llegado hasta este punto, no solo de Chile sino también del extranjero. Muchos de ellos también con sus equipos, pero el denominador común de todas las personas que se encuentran acá desde muy temprano, que han acampado incluso, es la expectación que hay sobre un fenómeno natural que muy pocas veces se da con la espectacularidad con que lo veremos hoy. Ha habido muchas recomendaciones por parte del gobierno, una importante inversión también para recibir a los turistas nacionales y extranjeros que llegan hasta acá, y las recomendaciones para mirar este sol utilizando la protección y los lentes además adecuados. Va a ser una gran fiesta para Chile. Chile sale al mundo a través de este eclipse solar total que nosotros a través de nuestras cámaras vamos a captar para poder compartir esas imágenes con ustedes. Reitero entonces, una gran cantidad de gente se ha reunido en esta zona. Hay otras regiones del país también y otras explanadas donde se están preparando espectáculos, charlas informativas para conocer más de este fenómeno astronómico que está marcando a nuestro país. Ha sido el reporte desde acá, desde Incahuasi. Para ustedes, Soledad Oneto. Muchísimas gracias, Soledad. En Maracaibo, varias comunidades al sureste de la ciudad tienen más de 17 horas sin energía eléctrica debido a la explosión de la subestación Miranda, ubicada en la Circunvalación 1 de la capital zuliana. A esta hora establecemos un contacto con José Leonardo Nava para que nos comente acerca de esta situación. Buenas tardes, José Leonardo. Sí, gracias. Buenas tardes. En efecto, el contacto lo hacemos a esta hora para informarles que sectores como Los Claveles, Socorro, Rafael Urdaneta, Estrella de Belén, Padre de la Patria, 1 y 2, entre otros, permanecen sin servicio eléctrico luego de la explosión de la subestación Miranda y registrarse una ligera lluvia que cayera aproximadamente a las 7 de la noche de este lunes. Y eso, hubo mucha candela, las guayas agarraron candela, la tierra, el suelo temblaba de la magnitud de la explosión y las candelas, bueno, todo evacuamos el barrio prácticamente, todo el sector fue evacuado por el peligro. Nosotros sacamos el colchón, ese es el dormitorio de nosotros, salimos para afuera porque muchos zancudos, saco la bebé y yo estoy estranochada, porque a veces nos ponen la luz, pero con esa explosión... Hasta el momento, Corpoelec no se ha pronunciado al respecto sobre una posible causa real que originó la explosión. Sin embargo, a esta hora cuadrillas de la Estatal Eléctrica se encuentran evaluando los daños para restablecer el servicio en las próximas horas. Vale la pena destacar que una situación similar se presentó en este lugar en julio del año 2017. Es parte del informe, amigos televidentes, que podemos compartir con ustedes a esta hora de la tarde desde el occidente del país. Hola amigos, iniciamos los deportes con la Copa América Brasil 2019 porque este martes se disputa la primera semifinal del certamen continental que ustedes disfrutan por Venevisión. Será nada más y nada menos que el Superclásico de las Américas entre Brasil y Argentina en Belo Horizonte. Dan Sister nos da el último vistazo previo al choque de los dos grandes equipos del continente. Hola, qué gusto saludarlos una vez más. Brasil y Argentina jugarán en un estadio que no les trae solo buenos recuerdos. Fue en el Mineirão que el combinado anfitrión sufrió la mayor humillación de su historia. La goleada 7-1 para los alemanes el 2014, justamente en una semifinal. Ya los argentinos nunca ganaron un partido siquiera contra su archirrival allá. Por casualidad, ninguna selección hizo reconocimiento de cancha. Como manda la tradición, casi nada se pudo ver del entrenamiento del conjunto brasileño que se llevó a cabo en las instalaciones del Atlético Mineiro. Las novedades fueron las presencias del delantero Richarlison, quien estaba con paperas, y Felipe Luis, quien aún siente dolores en el muslo. De esa vez, el seleccionador no confirmó quiénes estarán en el 11 titular. Tite sabe que cualquier información puede ser valiosa para un equipo del nivel de Argentina, no solo por Lionel Messi. Ela cresceu em termos coletivos também. Según él, el adversario ha crecido en lo colectivo. Su preparación es jugar ante Argentina, no solo contra Messi.
pero es claro que no se puede neutralizar a él ni a los grandes jugadores. En algún momento desequilibran. E não se anula Messi. El director técnico albiceleste tampoco dio a conocer su equipo. La alineación no la tengo confirmada, pero repito, lo que hagamos va a ser más en función de lo que queremos hacer nosotros que pensando en el rival. Lionel Scaloni solo confirmó que Kun Agüero va a jugar. El entrenador cree que sí es posible ganar el duelo, pero tiró la presión a los anfitriones. De acuerdo a Scaloni, Brasil es el favorito. Son un gran equipo, juegan en su casa, juegan su Copa América y lógicamente que nosotros intentaremos ponérselo difícil, pero los números están ahí y hay que respetarlos. Por el buen ambiente en la vecindad no se puede faltar la formalidad entre Brasil y Argentina. Les garantizo que entre los aficionados de los rivales históricos las palabras son muy distintas. Desde Brasil, Dan Cister, Noticiero Venevisión. Gracias, Dan. Béisbol de Grandes Ligas, Azulejos ante Reales. Segundo episodio y Freddy Galvis que pega cuadrangular solitario por el jardín central. 13º del año para el paraguanero, que pegó otro tablazo de una rayita entre el jardín central y el derecho en el tercero. El 14 para Galvis, que batió de 4-3 con 2 honrones, 2 carreras empujadas y 2 anotadas para contribuir a las celebraciones del Día de Canadá y del triunfo de Toronto sobre Kansas City, 11 carreras por 4. Milwaukee ante Cincinnati, sexto episodio, pizarra empatada, una rayita por lado y Eugenio Suárez que le pega la pelota con la puerta de una catedral y la saca del parque por todo el jardín central con un corredor a bordo. 18º del año para el antesalista guayanés, que pegó el 19 en el octavo episodio, también con un corredor en circulación y por el mismo sector del terreno. Honrón 19 del año para el de Puerto Ordaz, que bateó de 4-3 con 2 honrones, 4 empujadas y 2 anotadas en la caída de Rojos ante Cerveceros, 8 carreras por 6. Amigos, ya hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos muy buenas tardes. Buenas tardes para todos.